Vamos a empezar a completar un poquitito con esto de rectificadores que vimos la clase pasada, que habíamos visto rectificadores de media onda, ¿sí? Con el uso de un único transistor. Eh, Van a ver en el material, bueno, que yo se los había adelantado un poco, el tema de rectificador de onda completa. Es decir, hacer un rectificador, o sea, aprovechar. Acá nosotros tenemos, como sabemos, una señal senoidal, ¿sí? En el caso particular, esperen que se los voy a mostrar, el material que usamos la clase pasada, habíamos visto básicamente que el de media onda, ¿sí? Este era el rectificador de media onda, la entrada, digamos, digamos, la señal del generador era una onda senoidal o sinusoidal, y una vez que atravesaba, es decir, si uno medía o revisaba con un osciloscopio, por ejemplo, cuál era la señal que le llegaba a la resistencia, podíamos ver, por ejemplo, que solamente estaban la parte positiva, digamos, de la onda senoidal, es decir, por eso se llama media onda, es decir, que la parte negativa no la deja pasar el diodo, porque justamente recuerden que el diodo deja pasar la corriente y la tensión en un único sentido. Entonces, dejaba pasar, por ejemplo, en sentido positivo, pero cuando quería pasar, es decir, pasaba en este sentido, pero cuando quería pasar en este sentido, recuerden que el diodo cumplía la función de que no permitía el paso de la corriente eléctrica ni la tensión y por lo tanto no se generaba ni tensión ni corriente. Voy a dar permiso que entren otros alumnos. Ahí está. Bueno, acá como podemos ver, o sea, y acá tenemos un claro ejemplo de cómo podemos convertir corriente alterna en corriente continua. Bueno, entonces acá vemos entonces ya con los diodos empieza a aparecer la posibilidad a nivel circuito que nos permite eso, convertir una corriente alterna en corriente continua, ¿sí? O tensión alterna en tensión continua, con el uso de diodos. Este obviamente es un rectificador bastante elemental porque, bueno, también vemos que está construido únicamente con un diodo solo, y a la salida nos generaría una corriente continua, ¿sí? Pero pulsante. Siempre lo que se quiere, obviamente, por cómo funciona, digamos, todo lo que son los electrodomésticos o artefactos que usan la corriente continua, son la gran mayoría, siempre se necesita igualmente que sea corriente continua pura, es decir, que el valor sea constante de tensión y corriente. En este caso vemos que es pulsante. Una mejora importante es si uno pone un capacitor, como visto en la clase pasada, donde ya ahí el capacitor ya empieza a generar una especie de lo que se llama mejora la señal esta de salida que si no tuviese, es decir, empieza como a suavizar básicamente o sea, que no sea tan brusco como es media onda completa, un rectificador de media onda sin el capacitor. Con el capacitor se carga de cargas eléctricas y en este caso cuando va bajando acá, va entregando cargas y va mejorando la señal para hacerla lo más pura posible, aunque no llegue a ser pura, ¿no? O sea que básicamente ese es digamos, el objetivo del capacitor, es mejorar justamente esos saltos bruscos. Luego, en este caso particular, ya fíjense que es un rectificador mejorado que se llama de onda completa. ¿Por qué? Porque no solamente se aprovechan los medios ciclos positivos, sino los medios ciclos negativos también. Para eso, inevitablemente hay que poner lo que se llama un puente de diodos, es decir, poner a trabajar en forma conjunta a 4 diodos. Fíjense cómo es el funcionamiento acá. Acá lo que vamos a ver, si quieren, fíjense. Recuerden que la flechita esta, o sea, esta es como una flecha, nos dice el sentido en que permite que pase la corriente y la tensión, en cambio, en este sentido no pasa. Fíjense en cuando se genera, vamos a hacer el caso de que el sentido de circulación es de esta terminal a esta terminal. Sí, acá está la señal senoidal. Fíjense cómo seguimos esto. Cuando viene por acá, cuando llega a este punto, a este nodo, fíjense que por acá no puede ir la corriente, por lo tanto, sí o sí va a ir por acá. Cuando llega a este nodo, no puede ir por acá, sino que va a ir por acá y va a atravesar la resistencia. Cuando llega acá, fíjense que tiene como dos caminos para ir, para arriba o para abajo. Pero recuerden que va a buscar el polo como si fuera opuesto, es decir, que si la corriente está viniendo por acá y estoy acá, no va a ir para acá, sino que va a buscar esta terminal. O sea, recuerden que va a ir de esta terminal a esta terminal, en el caso que estamos viendo. Entonces, viene por acá exclusivamente puede ir por acá abajo, atraviesa la resistencia y cuando viene acá, por acá arriba no puede ir porque acá genera como un bucle.
y esa no es la idea. Siempre va a tratar de ir el camino más corto a la terminal que le queda. Entonces, acá sí o sí no va por arriba, va por abajo, y cuando está acá pasa lo mismo, no va por acá, sino que busca esta terminal. Ese es para la parte positiva, o sea que ahí ya tendría yo, ¿qué cosa? Todo garantizado, digamos, todas las partes positivas, que es como si fuera de medio ciclo. Pero ahora, imagínense que viene de este lado la corriente, ¿sí? Cambió, ahora está, o sea, lo mostré recién era la mitad del primer ciclo, y ahora viene la segunda parte del ciclo para completar. Viene por acá, acá pasa lo mismo, por acá no puede ir, sino que va por acá. Cuando llega acá, por acá no puede ir, entonces atraviesa la resistencia. Y cuando viene por acá abajo no va, como les dije. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es llegar a esta terminal, lo más cerca posible, digamos, el camino más corto. Entonces, viene por acá y viene por acá. Entonces, de esta manera, fíjense que se está aprovechando con un puente de diodos, de 4 diodos dispuestos digamos, conectados de esta manera, que se aproveche no solamente la parte positiva del ciclo, sino la parte negativa. ¿Y qué es lo que hace en definitiva? Esto. Es decir, me pone todos los medios ciclos en la parte positiva. Y fíjense que estoy mucho mejor en cuanto a señal de salida, es mucho más continua, pura, por decirlo, más cercana a la pura, que la otra que los medios ciclos negativos no aparecían directamente, los perdía. Eso que les acabé de mostrar es lo que intenta mostrar acá con el tema de los colores, ¿sí? El verde, por ejemplo, acá tenemos, como dice, un ciclo, por ejemplo, y acá iría la corriente en la parte positiva, por ejemplo, del ciclo del terminal A al B. Entonces la parte verde, fíjense, la flecha del verde viene por acá. Una vez que llega acá, va por acá. Cuando llega acá, va a la parte roja, que es la parte donde atraviesa la resistencia, ¿sí? Cuando viene acá, sigue la parte verde. Y ahora al revés. Voy del terminal A, B al A. Voy la parte azul, viene acá la parte roja que atraviesa la resistencia, la parte azul, y ahí llego al otro terminal. Y esto lo está haciendo continuamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la parte esta donde, como vimos recién, la parte, por ejemplo, verde, la va a ser cuando va en este sentido, ¿sí? Y supónganse que es la parte del ciclo positivo. Y la parte negativa es cuando va a la parte azul, que va en el otro sentido. Bueno, y esto lo está haciendo continuamente, y en la salida, o mejor dicho, si uno revisa con un osciloscopio qué señal está llegando a la resistencia L, va a ver que llega esta forma de señal, ¿sí? O sea, eso es alterna, ¿no? Estamos hablando de corriente alterna, ¿no? Por supuesto, sí, sí. La entrada es corriente alterna, y al atravesar, digamos, el puente de diodo, vemos cómo llega esa señal modificada, ya continua, a la resistencia. No, pues me llamó la atención que el punto A se transforma en salida y en entrada. Y claro, O sea, porque recordad que en corriente alterna van alternando los sentidos. justamente. Claro, exactamente. Ah, Recordemos que esto que es positivo, esta parte, por ejemplo, de este primer ciclo, tenemos este ciclo, ¿no? ujú. Recuerden que por eso a veces, que ahí es donde está la confusión. Corriente continua significa que la corriente siempre circula de un polo al otro polo y se mantiene constante, o sea, siempre en un mismo sentido de circulación. Y corriente alterna es justamente eso, va alternando, es decir, primero va, por decirlo de una manera, del terminal A al B, y después cambia del B al A, del A al B, del B al A, va cambiando, digamos, continuamente. Claro. Si uno lo mira en el gráfico de esta señal senoidal, ¿cómo nos damos cuenta cuándo va en un sentido o en el otro? Y bueno, decimos, cuando está la parte positiva de la señal, va en un sentido, supónganse de A a B. Y cuando está la parte negativa, va en el sentido contrario, de B a A. Y así lo hace continuamente. Va alternando. Recuerden, por ejemplo, corriente alterna o tensión en corriente alterna. En lo que llega a nuestro domicilio es 220 volt a 50 Hz. O sea que hay 50 de estos ciclos, o sea que alterna 50 veces el sentido de circulación, en un sentido y en el otro. O mejor Sí. dicho, 100 veces, por decirlo. O sea, medio ciclo va a ser en un sentido, después la otra parte del medio ciclo va a ser en el otro sentido, y así 50 Hz. Sí, va a haber 50 ciclos, lo que significa que va a alternar 100 veces. Bueno, y fíjense que esto, bueno, uno de los alumnos creo que Jesús había mostrado un circuito de un artefacto en particular, y estaba el Y era re dibujito. parecido a ese, profe. Si quiere lo paso de Claro, nuevo. no, ¿Querés? no es necesario.
Y veíamos en una parte justamente cuatro diodos dispuestos, digamos, de esta manera. Bueno, ese es el puente diodo y ahí lo que está haciendo justamente es rectificando la señal de entrada en salida y la salida es básicamente esto. Acá porque tenemos una resistencia, ¿no? O sea que si uno, ven como dice acá, es decir, la señal de entrada es senoidal, ¿sí? Que es la del generador. Y si uno, o sea, si yo pongo un osciloscopio acá para ver la señal, me va a dibujar esto, ¿sí? Continuamente. ¿Sí? Es como que se va repitiendo la señal. Y si yo mido entre este terminal y pongo un osciloscopio, me va a mostrar qué esto hace. O sea, que producto de funcionar este puente de diodo, en la resistencia llega esta señal. O sea, corriente continua pulsante, ¿sí? Pero mucho mejor a la que habíamos visto, por ejemplo, acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quedaba con los medios ciclos positivos nada más. Es por eso se llama de media onda. Y este se llama de media onda completa. De media onda completa, ¿sí? Pero fíjense que sigue habiendo, o sea, lo que uno busca o lo que se busca y obviamente se logra, es que esto sea como una línea recta, es decir, no haya estas fluctuaciones. Entonces, ¿qué se le agrega para mejorar, digamos, este circuito? ¿Qué se le puede agregar? Y un capacitor también. Recuerden, el capacitor mejora lo que se llama este rizado, ¿sí? Rizado o ripple, si lo decimos en inglés, que es justamente esa fluctuación que hay. Y fíjense lo que hacen. En vez de, o sea, poniendo un capacitor, ya no tengo la señal de salida o de la resistencia como muestra la punteada, sino que el capacitor me mejora para que quede un rizado menor, ¿sí? Y fíjense que cada vez estoy más continua, digamos, la señal es cada vez más continua, perdón, pura, ¿sí? Para que mantenga un valor constante. Bueno, básicamente entonces lo que tenemos que entender acá es que tenemos una señal de entrada, atraviesa el circuito y si uno se fija qué señal, por ejemplo, le llega o recibe la resistencia, bueno, tenemos que entender que esto se transforma en esto. Entonces, fíjense que es fundamental para esto de cómo hacer un cambio de corriente alterna en continua, bueno, es fundamental, digamos, el rol que cumple un diodo. Obviamente que todos los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas, que sabemos que trabajan corriente continua, bueno, detrás de esto, y no trabajan a batería, pila, sino que lo conectamos a nuestro toma domiciliario. Bueno, sabemos que en nuestro toma domiciliario hay corriente alterna. Entonces, si el artefacto que estamos usando, el electrodoméstico o el dispositivo, trabaja en corriente continua, significa que dentro del dispositivo, o quizás en forma externa, pero como parte, digamos, para que funcione correctamente, está lo que llama la fuente de alimentación o un rectificador. Es decir, que va a convertir el tipo de corriente eléctrica alterna que tenemos en nuestro toma, nuestro domicilio, para convertirla en lo que necesitan los circuitos internos de ese dispositivo. O sea que está lleno, o sea, por todos lados hay fuentes de alimentación que hacen esta transformación entre lo que sabemos que hay en un domicilio, lo que llega a nuestro domicilio, el tipo de corriente eléctrica, y lo que necesita el dispositivo, artefacto, para poder funcionar. Algo importante es lo que se llama el valor eficaz, ¿sí? O la tensión eficaz. Eh, el tema es el siguiente, y acá me parece que con esto que vamos a ver, o voy a decir, se empieza como a aclarar un poco porque no deja de ser confuso, quizás, esto de la corriente alterna y más por este valor eficaz. Nosotros siempre hemos visto que esperen que voy a abrir acá, ven por ejemplo, fíjense lo que es el valor eficaz. Dice, se define el valor eficaz de una corriente alterna, o sea, valor eficaz es un concepto exclusivamente de corriente alterna, ¿sí? Como aquel valor que llevado a corriente continua nos produce los mismos efectos caloríficos. ¿Qué significa esto? Es raro, no sé si alguno de ustedes ya, es raro que si estamos hablando de corriente alterna o tensión de corriente alterna, tensión en corriente alterna, que hablemos de qué? De 220 volts, por ejemplo, que hay en nuestros domicilios, a, por ejemplo, 50 Hz. ¿Por qué? A ver si a alguno le llama la atención. Porque si estamos hablando de tensión en corriente alterna y estamos diciendo que la tensión y la corriente todo el tiempo está variando, ¿sí? ¿Por qué? Porque si volvemos acá, vemos esto. Esto es un ciclo, por ejemplo, una señal senoidal de corriente alterna que puede ser de la tensión o de la corriente, ¿sí? Estamos viendo que a medida que pasa el tiempo,
Acá, por ejemplo, si esto es tensión, supongamos que es 0 volt, y acá va incrementándose hasta un valor pico, hasta la amplitud, después baja hasta un valor cero de nuevo, y después sigue bajando hasta un valor pico negativo, después empieza a subir hasta el valor cero, y así sucesivamente. O sea, si uno mira la señal senoidal, estamos viendo que continuamente, a medida que pasa el tiempo, va variando la tensión y la corriente. Entonces, ¿no les parece extraño que cuando se habla, por ejemplo, de qué tipo de corriente eléctrica hay en un toma de un domicilio, digamos que hay 220 volts a 50 Hz? O sea, lo de 50 Hz sabemos que son 50 ciclos en un segundo. ¿Sí? O sea, a mí me pasa, si pasó el primer segundo, se generaron 50 de esos ciclos. El siguiente segundo, 50 más. O sea que si estuvo, no sé, llegó tensión a nuestro domicilio en una hora, bueno, ahí podemos calcular la cantidad de ciclos que se generaron en esa hora, ¿no? Pero se dan cuenta que hablamos de 220 volts cuando en realidad sabemos que no existe 220 volts fijo todo el tiempo, sino que va variando todo el tiempo. ¿Se entiende básicamente esta como parece como una contradicción? Bueno, el tema es el siguiente, es que los 220 volts que nosotros estamos cansados, digamos, de escuchar o leer en las etiquetas de todo electrodoméstico que se conecta a un toma domiciliario, no está hablando de, obviamente, o sea, no está hablando de la tensión, que va a ser una tensión fija todo el tiempo, sino que es esto del valor eficaz. Es decir, es como una relación con el tema de la corriente continua, ¿sí? Como dice ahí, que nos produce los mismos efectos caloríficos. Este valor eficaz, básicamente, ¿cómo se calcula? El valor eficaz de esta señal, por ejemplo, senoidal, es un valor que va a estar por acá, ¿sí? Es un valor constante, ¿sí? Es una línea recta, valor constante que va a estar por debajo siempre del pico, ¿sí? Este sería como el pico. ¿Se dan cuenta? Si uno quiere saber cuál es el valor más alto de tensión de esta señal, si esto representa la señal senoidal de la tensión, decimos que este es el pico, ¿sí? Esta es la tensión máxima. Y fíjense, el valor pico que va a tener acá es justamente ese, es el valor eficaz, que es como lo dice acá, el valor eficaz, que es un valor que está por acá, por raíz cuadrada de 2, que sería 1,45 aproximadamente. ¿Qué significa entonces? Que cada vez que estuvimos hablando, o sea, y ahora le vamos a poner un nombre a esto, estos 220 volts es el valor eficaz de la señal senoidal que llega a nuestro domicilio. ¿Que de cuánto es? 220 volts, dijimos. O sea que, si uno quiere saber realmente cuál es el valor pico de esa señal senoidal que llega a nuestro domicilio, es decir, ¿cuál es el valor de tensión más alto de esta señal senoidal? Si esto es una señal de tensión. Y el pico es este valor, el valor pico, que es la amplitud, el valor este. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula ese valor pico? Y es el valor eficaz por, voy a poner así, raíz de 2. ¿No? Raíz cuadrada de 2. ¿Qué significa? Si yo agarro la calculadora y hago 220 volt por 2 raíz igual 311 volt aproximadamente. O sea que, miren que esto no lo habíamos visto. ¿Qué significa? Que si uno estudia esta señal senoidal, que es la de, supónganse, es la de que llega a nuestro domicilio, ¿sí? La tensión corriente alterna, que entrega de norte o de sur, vemos que ya conocemos que este es el valor cero de la señal, este es el valor aproximadamente 311 volt, este es el valor cero y este es el valor menos 311 volt. Y hay un valor acá constante, puede ser que esta recta que está acá, que es lo que nosotros cotidianamente estamos hablando, que es el valor eficaz, que es 220 volts. ¿Sí? Que justamente, así como se calcula que el valor pico es el valor eficaz por raíz cuadrada de 2, si uno quiere saber, o sea, tiene el valor pico y quiere saber el valor eficaz de una señal, y tiene que hacer dividido raíz cuadrada de 2. ¿Por qué es importante el valor eficaz? Porque si no, porque ahí es donde me parece a mí, pues les puede presentar a ustedes como bastante confusión, porque si estamos hablando de corriente alterna, como dije al principio que les empecé a hablar de este tema, estamos hablando de tensión en corriente alterna y sabemos que hay 220 volts a 50 Hz en un toma de nuestro domicilio. ¿Cómo puede ser que haya un voltaje fijo, como si fuera continua, parecería,
más que alterna, en corriente alterna, porque en realidad es este valor eficaz que tiene que ver con la relación, como si fuera una equivalencia a corriente continua. ¿Sí? Pero si nosotros quisiéramos, ahora ya sabemos, por ejemplo, que en nuestro toma de nuestro domicilio hay tensiones que van de 311 volt a menos 311 volt, ¿sí? Cuando van en el otro sentido de circulación. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es importante con esto del rectificador, ¿qué le llega acá a la resistencia? Porque si acá tenemos 220 volt eficaz, acá la resistencia, ¿qué le va a llegar? 300, o sea que fíjense que trabaja en el pico el tema de la rectificación. Acá tenemos 220 volt de valor eficaz de la señal senoidal de tensión alterna, y cuando nos fijamos en la resistencia, lo que queda que la tensión en R1, como dice acá, es el valor eficaz por raíz cuadrada de 2. Es decir, que acá van a llegar aproximadamente, si los 220 volt de eficaz, acá van a llegar en corriente continua 311 volt aproximadamente. Lo importante de esto, más en el puente de diodo, es cómo circula esto. Este gráfico es súper importante. Cómo este puente de diodos logra aprovechar todos los medios ciclos, los positivos y los negativos, a cambio de, o a diferencia de cuando ponemos un diodo solo, que solamente se queda con los medios ciclos, por ejemplo, los positivos, y los negativos los descarga. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cómo Sí. llegaste a los 311, la cuentita? El valor eficaz de corriente alterna, o sea, los 220 volt, es un valor que está siempre por abajo del pico. Y los que lo relacionan es raíz cuadrada de 2, que raíz cuadrada de 2 es 1,41 aproximadamente. Lo que nos tiene que quedar a nosotros es que 220 volt que llega a nuestro domicilio es el valor eficaz Ujú. que está por debajo del valor pico de la tensión. Entonces, ahí fácilmente, Ah, si vos agarras ese 220 220 volt, por 1,41, está bien, está bien. claro, por raíz de 2, exactamente. Está bien, está bien. Raíz cuadrada de 2, perdón. Es importante que esto que estamos viendo, y fíjense que yo insisto mucho, es que lo vean gráficamente. Es decir, entra esta señal y se convierte en esta señal. O sea, y por el funcionamiento de esto de que tiene el diodo, que deja pasar la corriente de la tensión en un único sentido. Pero bueno, con esta configuración de 4 diodos, vemos que permite justamente aprovechar todos los medios ciclos, tanto los positivos como los negativos. Por eso, digamos, a lo que nos interesa interesa a Jorge y a mí, digamos, es básicamente eso, que ustedes entiendan a los niveles prácticos también de esto, ¿sí? Fíjense que acá no estamos viendo qué tipo de diodo va acá, o sea, si hay distintas características. Bueno, si uno va a una casa electrónica, por ejemplo, podría o construir ustedes con 4 diodos de las mismas características, ¿no? Conectados de esta manera al puente de diodos para rectificar, para generar un rectificador de onda completa, o también ya se vende lo que se llama el puente de diodos, que es como si fuera un circuito impreso, integrado, donde, como si fuera, sí, un chip, por decirlo de una manera, donde internamente hay 4 diodos ya conectados de esta manera. ¿Y qué va a tener? Va a tener básicamente cuántas patitas ese chip. 4, como vemos acá. O sea, imagínense, digamos a los fines prácticos, que si esto yo lo encapsulo en un circuito integrado, supónganse en un chip, esto estaría en un circuito integrado, y cuántas patitas va a tener eso, que ahí en la hoja de datos, digamos, va a decir esta parte es para tal cosa, esta para tal otra, va a tener una, dos, tres, cuatro, ¿sí? O sea, va a ser un chip con 4 patitas o 4 terminales, ¿sí? Bueno, con esto damos cierre a lo que es rectificador, y ahora nos metemos de lleno a lo que es la parte de transistores. Nosotros lo que vamos a ver, o sea, como dice acá en el apunte, o sea, hay muchos tipos de transistores. Obviamente que lo que nos interesa a nosotros con Jorge es el tema esto de que tengan una noción general y básicamente digamos cuál es la función de un transistor dentro de un circuito. Hay varios transistores, nosotros el que vamos a ver es el que se llama transistor NPN, y básicamente se simboliza de esta manera, que por ejemplo en el circuito que mostró Jesús la clase pasada también había, que estaban simbolizados, digamos, con la letra Q. O sea, a veces en los circuitos, digamos, en los planos, circuitos, eh, que nos dice cómo construir algo electrónico, eléctrico, eh, así como los capacitores están con la C generalmente, las resistencias con la R, bueno, los transistores están en general con la letra Q, ¿sí? Pero bueno, son convenciones que bueno, puede ser que cambien. Pero en definitiva quizás aparece un símbolo
muy parecido a este, o un dibujito muy parecido a este, y eso habla de que es un transistor. El transistor tiene tres terminales, tres patitas, ¿sí? Así como la resistencia tiene dos patitas, como vimos recién el puente de Dios tiene cuatro. Bueno, cada patita, cada terminal, en muchos casos cumple una función muy específica. Por ejemplo, en el caso de resistencia, que tiene dos terminales, dos patitas, medio que son indistintos. ¿Por qué? Porque yo la puedo conectar de cualquier manera. Es decir, un terminal a una parte del circuito, la otra en el otro, o incluso las puedo invertir los terminales y va a seguir funcionando de la misma manera. Pero la gran mayoría, y capacitores pasa lo mismo. Hay capacitores, por ejemplo, que llaman que son polarizados, que significa que los tengo que conectar de una manera en particular. Por ejemplo, una de las terminales a la parte positiva y otra a la parte negativa. Si no se quema, digamos, se estropea el componente, que generalmente son lo que llaman electrolítico. Y después hay poliésteros, cerámicos de otros tipos que no tienen polaridad. O sea que son dos patitas, dos terminales que yo lo puedo conectar indistintamente a la parte positiva o negativa del circuito y no pasa nada. O sea que cuando uno lleva esta parte teórica que estamos viendo y que la estamos acercando a la parte práctica para construir algunos circuitos reales, hay que tener ciertas precauciones, o mejor dicho, tener conocimiento de estos componentes a la hora de incorporarlos en estos circuitos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pero esa información en general nos las da el fabricante, con lo que llama una hoja de datos, donde nos dice que para qué sirve cada pata, cada terminal, dónde tiene que ir conectada a cada una, etcétera, ¿no? Un ejemplito y demás. Tiene tres, y cada una de estas terminales cumple una función específica, o tiene un nombre específico, y después, en función al nombre que tiene o la función que tiene dentro del circuito, lo vamos a tener que conectar de una determinada manera y va a funcionar de una determinada manera. Una es el colector, o la base, empezamos con la base si quieren, con la letra B larga, la C de colector y la E de emisor, ¿sí? Este es el símbolo que vamos a usar nosotros. El transistor, de alguna manera, quizás ahora lo podemos medio asociar a como si fuera un interruptor, una llave, ¿sí? Es decir, que la idea de esto es si se permite o no que circule corriente eléctrica entre la terminal del colector y la del emisor. O sea, básicamente, imagínense que la función es básicamente esa, es decir, de si se permite o no que circule corriente eléctrica entre la terminal del colector y el emisor. O sea que el sentido de circulación es como dice la flecha, ¿sí? O sea que sería así. Es decir, que esto va a trabajar en corriente continua del transistor. Entonces, ¿de qué va a depender si va a circular o no la corriente eléctrica entre la terminal colector y emisor, o sea, del colector hacia el emisor? De la corriente que se aplique en la base. La terminal de la base es la que va a determinar si va a circular corriente eléctrica o no entre la terminal colector y emisor. Y acá vamos a ver que el transistor puede estar como en tres estados distintos, y eso es súper importante. Ya dos los acabamos como medio de ver. Es el tema de si no deja, es decir, si se aplica una corriente tal en la base que hace que no circule corriente entre el colector y el emisor, se dice que está al corte. O mejor dicho, si no tiene corriente, ahí me confundí. Si no tiene corriente la base, significa que va a estar al corte. ¿Qué significa? Que no pasa corriente eléctrica entre el colector y el emisor. O sea, si no hay corriente eléctrica en la base, no se aplica. Esto como si fuera una llave, o sea, una tecla, digamos, que tenemos en nuestra casa, un interruptor, es como si estuviese en estado apagado, o sea, abierto el circuito. Es decir, que no hay, imagínense acá que está abierto el circuito, está el corte que se llama. O sea que si no hay corriente en la base, se dice que el transistor está al corte y por lo tanto no va a circular corriente eléctrica entre el colector y el emisor. Después hay otro otro estado que se llama saturado. Saturado es el caso particular donde se aplica una corriente eléctrica en la base, mediante la base, en la terminal base, la patita de base, y va a generar acá que circule la mayor corriente eléctrica que puede circular, es decir, la corriente eléctrica máxima, ¿sí? O sea que partimos de dos estados, al corte no circula nada, y saturado significa que circula el máximo de corriente permitida por el circuito. Y después está en conducción, que este estado no lo vamos a estar trabajando nosotros, que sería como el tercer estado del transistor, es donde se regula mediante la corriente que se aplica en la base, también que circule corriente eléctrica, pero no es la máxima, como es en saturado, sino que puedo regular, ¿sí?, desde la base cuánta intensidad de corriente eléctrica va a circular. Es decir, al corte sería 0 amperes, saturado sería su I máxima, y en conducción serían aquellos valores donde los intermedios entre 0 volt y I máxima. ¿Sí? Eso sí se está en conducción, o sea,
está pasando corriente eléctrica, por lo tanto no está el corte, pero no llega a estar saturado, que es el máximo de corriente eléctrica que permitiría, digamos, el transistor hacer circular. ¿Se entienden estos tres estados? Nosotros igualmente vamos a estar trabajando en estos dos. Sí, no permite que circule corriente eléctrica entre el conector y el emisor, y que sería el corte, y saturado cuando permite que entre el colector y el emisor circule la máxima cantidad de amperaje, digamos, máximo amperaje o corriente eléctrica permitida en el circuito. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿No? Bueno, por ahora es eso, digamos, cómo se simboliza, que tiene tres terminales, cómo es el sentido de circulación de corriente del colector-emisor, y que se aplica una corriente, digamos, en la base, y dependiendo de esta corriente que se aplica, estamos en alguno de estos tres estados. ¿Sí? O sea, no se aplica corriente, está el corte, en la base. Se aplica una corriente particular que hace que esté saturado, es decir, que circule la mayor cantidad de corriente eléctrica posible entre el colector y el emisor, y después en conducción que se aplica una corriente eléctrica en la base que hace que se genere una corriente eléctrica entre el colector y la base entre el intervalo, no es, digamos, sacando estos dos puntos, de lo que es al corte y la saturación, son todos esos valores saturados, todos los valores intermedios. Bueno, acá vemos, por ejemplo, uno de los circuitos, el circuito que vamos a estar viendo con el tema del transistor. Acá está equivocado, digamos, el tema este del grafiquito este. Acá lo vamos a ver, debería ser siempre una tensión mayor a 0,7 volt. O sea, acá imagínense que hay, no sé, 12 volt, por decir algo, no, 0,6 volt. Miren cómo es esto. Acá tenemos el transistor. Y acá la manera más fácil de ver funcionamiento de un transistor es armar un circuito de estas características. Parece medio confuso esto, porque fíjense que tenemos ¿cuántas baterías tenemos? Tenemos dos Dos. baterías, perfecto, dos baterías, y fíjense que esto trabaja en corriente continua. ¿Sí? Estamos con corriente continua, eso es súper importante. Miren lo que, o sea, ¿qué se arma? Esto que es lo que se llama como el circuito de control. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. ¿Sí? Y vamos acá, fíjense, base, o sea que esta es la parte como el circuito de control, y esta parte que vemos acá es como el de la aplicación, es decir, el circuito real, digamos, que se quiere de alguna manera utilizar. Algo que hay que entender acá, voy a poner acá, por ejemplo, no sé, 12 volts. Vamos a ver por qué tiene que ser 12 volts. Hay que tener siempre en cuenta, ¿se acuerdan que en los diodos nosotros teníamos que hay una caída de potencial, una caída de tensión de 0,7 volts? ¿Se acuerdan? Fíjense entonces, si uno va acá, recuerden acá, en este circuito, por ejemplo, que si uno dice, bueno, a ver, tengo, que acá le explica, 12 volt, que es la de la batería. En este diodo cae 0,7 volt. Esto es fijo, ¿ves? Acá, ven acá como dice, 0,7 volt. O sea que la caída que hay acá en la resistencia, ¿cuál va a ser? Bueno, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Esta es la tensión aplicada, 12 volt, y acá tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión en una rama, en un circuito cerrado, ¿qué es esto? Pues si acá cae 0,7 volt, ¿acá cuánto caería? Y bueno, 12 menos 0,7 volt cae 11,7 volt. Acá pasa exactamente lo mismo. Esto lo tienen que ver como si fuera un diodo de alguna manera. Es decir, cae en 0,7 volt acá. Entre la terminal base y emisor cae 0,7 volt. ¿Sí? Es por eso que este dibujito, este grafiquito tiene un error. ¿Por qué? Porque mínimamente acá tiene que haber una caída de 0,7 volt para que esto empiece a funcionar el transistor. ¿Sí? Si acá hay 0,0 volt, ya automáticamente, ¿qué tenemos que decir? ¿Está en qué estado? ¿Y en qué estado está? Al corte, exactamente. O sea que este en realidad es un caso de que el transistor está al corte. O sea, no va a circular corriente eléctrica por acá y menos por acá. ¿Sí? Entonces, por eso, después lo vamos a corregir esto. Pero es importante que ustedes lo tengan en claro. Entonces van a ser 12 volt. La pregunta es, ¿cuánto cae la tensión en RB, en la resistencia de la base? Esto lo tienen que ver ustedes como si fueran dos circuitos distintos. Si lo ven como uno entero, digamos, al principio les puede generar confusión. Lo pueden mirar primero como si fuera esto así, primero. ¿Sí? Y se olvidan de toda esta parte. Acá genera una caída de tensión de 0,7. Entonces, si tengo 12 menos 0,7, ya sabemos que, bueno, justo el caso que vimos antes. 11,7 sería la caída de tensión en RB. 11,3. 11,3 volt. Cae en RB. Fíjense porque es igual al que habíamos visto acá. ¿Sí? Es como igual, es parecido a este, aunque tenemos un transistor y demás. ¿Qué significa? Que si yo tengo así, no vamos a empezar a calcular cosas porque algunas nos faltan datos, ¿no? Pero acá estamos viendo, mirando solamente esta parte del circuito, que es la parte de control del transistor,
estamos viendo que este circuito está, por ejemplo, saturado. Es decir, va a pasar la mayor cantidad de corriente eléctrica por el transistor. Esto va a habilitar ¿a qué cosa? De que de alguna manera también circule corriente eléctrica entre colector y emisor, en este sentido. Por ahora, hasta, digamos, ver esto nada más. Pero de alguna manera entender que esto es lo que habilita que esto funcione. Vamos a seguir viendo algunas características de los transistores, ¿sí? Por ejemplo, que hay una relación entre la corriente entre base y emisor y entre colector y emisor en el transistor, que es lo que se llama la ganancia. Y técnicamente se llama HF, ¿sí? La H en minúscula y el F en mayúscula. ¿Sí? Es una característica, es decir, si uno compra un transistor, una de las características del transistor, y esto es, o sea, es de fábrica, digamos que será del fabricante, es de cuánto es el HF estático, ¿sí? Que tiene que ver con esta ganancia, es decir, la relación que hay entre la corriente que circula entre base y emisor y por lo tanto, proporcionalmente, cuánto va a circular entre colector-emisor, que ahora en un ratito lo vamos a ver. ¿Por qué tiene, Pero tiene diferente dibujito de B corta BB y B corta CC? básicamente, este es porque es el, no sé por qué BB, pero en realidad esta es la tensión de base, ¿sí? Sería base, Ah, en realidad, podemos decir que esta es la tensión base-emisor, ¿sí? Porque es la de base sí. y emisor, no, no se puede estar BB ahí, capaz por la resistencia B. Sí, la tensión de base, capaz por esta B que tenemos acá. Acá va a haber una tensión de base-emisor, ¿sí? Acá. Ujú. Acá va a haber una tensión de colector base, ¿sí? Y acá va a haber una tensión de colector emisor. Y esta básicamente sería la tensión de base, por el tema de que entra por acá, y B es por el tema de la resistencia B, en este caso, ¿sí? Mm. Y este que es CC es básicamente por la tensión que hace referencia solamente a esta terminal, y la de emisor no hacen referencia a esta. Es de colector de la resistencia C. Podemos verlo de esa manera. Pero son todas convenciones, digamos, estos son todas como referencias que uno puede llegar a hacer. Vos podrás hacer este circuito y poniendo otra. Directamente acá BA y BB, yo qué sé. ¿Se entiende? O sea, como que tampoco mucho nos quedemos con esta nomenclatura que sea la más apropiada, porque a algunos hasta le puede llegar a confundir. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que esta es la fuente de alimentación, o mejor dicho, la batería. Pasa es para no confundir con esta que estamos acá de base emisor, ¿sí? Pero sería de, hasta uno podría decir, es la tensión del transistor, pone una T, B, que es de la resistencia B, y acá una tensión de transistor T de la C. O sea, cada uno, digamos, lo importante es que esta batería es la que está de alguna manera alimentando el circuito de control, que es la parte del transistor de base emisor, y esta es la de colector emisor, ¿sí? Miren lo siguiente, hay una relación de esto del HF que es propio del transistor, ¿sí? Así como un capacitor, sabemos que tiene una capacidad de tantos faradios, bueno, un transistor tiene un HF estático de, como dice acá, por ejemplo, 100. ¿Sí? ¿Qué significa de 100? Fíjense que una formulita donde relaciona la corriente del colector con la corriente de base. ¿Qué es la corriente del colector, o sea, qué corriente se va a generar acá, va a estar dada por la corriente que se ingrese acá en la base por el HF estático. Por eso es una ganancia o es como un amplificador, porque entonces, si acá yo pongo 1 amper y el HF, que no tiene unidad, ¿sí? Es 100, por ejemplo, es un escalar. Si yo acá meto 1 amper y el HF es de 100, significa que ¿cuántos amperes van a circular entre colector y emisor? Si la corriente de base es de 1 amper y el HF, viendo esta fórmula, ¿no? Y el HF es de 100, ¿cuántos amperes circulan en la resistencia C? ¿100? 100 amperes, ¿sí? Porque si acá hay 1 amper por 100 amperes. Entonces, fíjense lo que hace, vieron que muchas veces lo que se dice que un transistor como que amplifica, bueno, básicamente es esto, es decir, que es una de las funciones de un transistor. Es a una pequeña corriente se genera, en este caso, en la base, se genera en el colector emisor una corriente muy proporcional
O sea, multiplicada al HF, a la HF que tiene. Entonces acá se genera 1 amper y acá va a generar 100 amperes. Por eso fíjense que en realidad lo que manda este circuito es la parte de control. La base es la que controla al transistor y en función a eso, esto responde. Entonces, ya sabemos que cada transistor tiene una característica propia que está definida en su construcción, la de fábrica, que es el HF estático, que nos dice qué relación hay entre la corriente de base y la corriente de colector. Bueno, entonces, acá vamos a hacer un ejemplo, un ejemplo para que veamos cómo hacer algunos cálculos, ¿sí? Recuerden que primero ponen en funcionamiento, o sea, o estudian esta parte del circuito y en función a los valores o el funcionamiento de esto es que esto empieza a trabajar. Entonces, dice, si acá tenemos 10 volts, acá tenemos 20 volts, acá tenemos 1000 ohms o 1 kilo ohm y el HF estático del transistor es de 100, ¿qué valor va a tener RC? O sea, ¿cuántos ohms tiene RC? O sea, ¿qué datos tengo? Las dos baterías, el valor de RB, la resistencia de la base, y el HF. Y bueno, fíjense, ahí empezamos a usar como estas formulitas que tenemos. Obviamente que aplicamos acá ley de Kirchhoff, ley de Ohms, y bueno, ¿y cuál es la única nueva? Lo del HF. Miren lo que hace primero. Bueno, a ver, ¿puedo calcular la intensidad de base? Recuerden que ahora miramos esta partecita del circuito nada más, no esta parte, ¿sí? Para no confundir. Y bueno, acá ¿qué nos dice? Nosotros sabemos, por ley de Ohm, que la intensidad de base, o sea, la intensidad, en definitiva, que va a entregar la batería esta, va a estar dada por ley de Ohm, digamos, o sea, para calcular la corriente de base, nosotros nos podemos parar en la resistencia y ver qué corriente pasa por básicamente la resistencia. O sea, para eso tenemos que es 1000 ohm la resistencia, o sea que tenemos el valor de ohms, pero lo que no sabemos es cuál es la caída de tensión, por ejemplo. La verdad es que acá tenemos un transistor y el transistor sabemos que genera una caída de tensión de lo entregado por la BB 10 volt de 0,7. Entonces, por segunda ley de Kirchhoff sabemos que estos 10 volt que se aplican en todo este circuito debe ser igual a la sumatoria de las caídas de tensiones de los componentes que hay en esa rama, que es de única rama, o circuito cerrado. Tenemos la resistencia y tenemos el transistor que se genera acá una caída de 0,7 volt. Entonces hacemos 10 menos 0,7 volt y ahí que nos da cuál es la tensión que realmente cae acá en BRB, que es 9,3. O sea que ya tenemos la caída de tensión que hay acá en la resistencia B. Y ahora tenemos la tensión y tenemos de cuánto es la resistencia, o sea, tensión en RB y tenemos la RB, digamos, en los ohms. Por ley de Ohm podemos sacar que intensidad es tensión en RB sobre RB. Y ahí nos da que son 9,3 miliamperes. O sea que la intensidad de la base, lo que está entrando a la terminal de la base del transistor es 9,3 miliamperes o 0,0093 amperes. Lo único novedoso acá es saber que acá cae 0,7 volt entre base y emisor, ¿sí? Entre estas terminales del transistor. Ya descubrí cuál es la intensidad de base. Si yo tengo la intensidad de base, puedo deducir cuál es la intensidad del colector. ¿Por qué? Porque uso el HF. Entonces, ¿qué hago? Despejo, o bueno, es la fórmula que vieron acá, les digo acá. La intensidad del colector va a ser igual a la intensidad de base por el HF que es 100. Y da que es 0,93 amperes. O sea que por acá, por la resistencia circula 0,93 amperes. Y ahora aplicando ley de Ohm, tensión sobre intensidad, nos da que esta resistencia RC es 21,5 ohms. En el caso del transistor, sepan que acá hay una caída de tensión también de 0,7 volt. O sea, entre la terminal, la patita de la base y la terminal del emisor, hay una caída de 0,7 volt también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Cuando yo estudio esta parte, me voy a confundir ahí. Acá, entonces, si vos querés saber la caída de tensión en la resistencia B, no son los 10 volt que está aplicando, perdón, BBB, porque acá hay una caída de tensión en el transistor. Entonces tenés que descontar, o sea, por una ley de Kirchhoff sería, esta es la tensión aplicada y las caídas de tensiones se producen en la resistencia y en el transistor entre las terminales base y emisor. ¿De cuánto? 0,7, es un valor fijo. ¿Sí? Entonces, la caída de tensión resistencia no es 10 volt, sino que es 10 volt menos 0,7 volt. O sea, 9,3 volt, ahí acá.
y ahí se abre, después del ejercicio se empieza a abrir. ¿Y quedó más claro ahora? Este 0,7 que vemos acá es la caída de tensión que se origina en el transistor en las terminales B y E, base y emisor. Si quieren, lo que podrían hacer, capaz les queda, por eso esto depende de cada uno de ustedes, pero en realidad reformular, esta fórmula tiene como algunas cosas medias como ocultas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero IB, lo pueden poner si quieren de esta manera, podemos decir, o sea, primero, acá está, fíjense que todo esto, 10 volt menos 0,7 volt, en realidad es la caída de tensión en resistencia B. Entonces ustedes podrían hacer esto si quieren, la tensión en RB es igual a ¿qué? BBB menos la tensión BE, base emisor. ¿Y esto cuánto nos da? 9,3 volt. O sea que esto es lo que está hecho acá medio más comprimido, digamos. O sea que acá sería la intensidad de B o de RB, que es lo mismo, es igual a la tensión en RB, que es todo esto, dividido RB. Y me da esto. ¿Sí? Entonces, como un paso anterior a esto, quizás podrían hacer esto, que la caída de tensión en la resistencia B es igual a lo que entrega la batería esto menos la caída de tensión que hay entre B y E, es decir, entre estas dos terminales del transistor. O sea que me da 9, nos da eso, ¿no? Y después plantear acá abajo, si quieren, que IB o IRB, que es lo mismo, es igual a BRB dividido RB. Y ahí me da, ¿qué me da? 9,3 miliamperes. Algunos quizás les es más fácil de alguna manera hacerlo de esto, porque acá es como que hay varios pasos juntos, ¿sí? Bueno, y acá lo que nos dice es que el transistor está saturado, está dejando pasar la mayor cantidad de corriente eléctrica entre colector y emisor, ¿sí? Si estuviese al corte, no habría corriente en la base, acá vemos que sí hay corriente en la base, hay 9,3 miliamperes, y por lo tanto, o sea, sería 0 amper, y acá nos daría 0 amper, no habría densidad en la base, corriente en la base, y por lo tanto menos entre base, el colector y emisor. ¿Cuál es el caso particular ese? Bueno, en general es cuando no se llegan a los 0,7 volt de acá, mínimamente. Es decir, si en vez de 10 volt, o sea, vamos a aplicar este circuito, este ejemplo, pero para que dé al corte. Supónganse que acá, que era como el ejemplo que hemos visto antes, miren acá, ya mirando acá, ya nos damos cuenta que está el corte. ¿Por qué? Porque acá tiene que haber sí o sí, tiene que haber 0,7 volt para que el transistor empiece a funcionar, o sea, de mínima. Si la batería entrega 0,6, nunca llega a 0,7 y por lo tanto, ¿qué pasa? Acá hay 0 volt y por lo tanto no hay intensidad, ¿sí? O sea que lo que primero tienen que mirar ustedes es de qué valor es la batería, qué valor en volt. Y en función de eso se van a dar cuenta si está ya rápidamente, va a estar al corte o saturado. En este caso, ya vamos a saber que va a estar saturado. ¿Por qué? Porque tiene 10 volts y sabemos que acá hay una caída de 0,7 y por lo tanto acá va a haber una caída de 9,3 volts. ¿Sí? Es como rápido. Ven y acá dice, recordar que el transistor debe tener necesariamente 0,7 volt base emisor para poder conducir. Para poder conducir, mínimo tiene que haber una caída de cero, o sea, cero. No, bueno, por eso acá esto mínimo es, en realidad, 0,71. exactamente, sí, es eso que sí. No es mínimo, porque, digamos, el transistor se va a quedar con 0,7. O sea que acá mínimamente tiene que haber 0,7. Pero si acá tiene 0,7, acá va a haber 0. Si esto es 0,7, se lo queda todo el transistor 0,7, acá va a haber 0. Y por lo tanto, si hay 0 tensión, ¿qué intensidad va a pasar por acá? Ninguna. Nada. Entonces, corriente va a pasar por acá, ninguna. Entonces, como dijiste vos, tiene que ser superior a 0,7. O sea, tiene que ser superior a 0,7 base emisor para poder conducir. ¿Sí? Eso también después lo vamos a corregir. Bueno, vamos a hacer rápidamente la ejercitación, sino que los voy a orientar. Este es el TP de diodos, LED y transistores, ¿sí? Y acá vamos a ver dos conceptos nuevos referente al transistor que tienen que ver de características del transistor de fábrica, ¿sí? El fabricante les da ciertas, como los construye, va a tener ciertas características. Así como el HF estático vimos de un transistor, bueno, acá el diodo va a tener, por ejemplo, dos características que se llama tensión de ruptura en inversa y intensidad máxima en directa. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. ¿Qué nos dice? Que averiguamos de este circuito, esto es todo repaso porque ya lo hemos visto, ¿no? Tensión en el diodo 1
y tensión en R1. Bueno, esto es facilísimo porque sabemos que aquí hay una caída de tensión. Primero lo que vemos es que está en directa, o sea que va a conducir corriente eléctrica. El diodo está en directa con la batería. Perfecto. Entonces va a generar corriente eléctrica. ¿Cuál es la caída de tensión en el diodo? 0,7. ¿Cuál es la resistencia 1? Y 12 menos 0,7, 11,3. O sea que ya resolvimos esta parte. La intensidad en R1, y bueno, si acá cayó 11,3, es la tensión en R1, por ley de Ohm podemos sacar la intensidad. Y ahí vamos a ver estas dos características. ¿Qué sucede si se conecta el diodo en inversa? O sea que si yo esto lo doy vuelta. Vamos a calcular la intensidad. Dijimos, ¿cuánto es la intensidad? Nosotros habíamos dicho, la caída de tensión, ¿cuánto es en la resistencia 1? 0,7. 0,7 es acá, en el diodo. En la resistencia es 12 menos 0,7, 11,3. ¿Sí? 11,3. Bueno, y si queremos saber la corriente sería 11,3 dividido 10, 1,13. Sí, profe, 1,3. Perfecto. O sea que, ¿qué intensidad va a circular por acá? 1,13. Miren lo que dice acá. ¿Qué sucede? O sea, tenemos este circuito. Si se conecta el diodo en inversa, No pasa corriente. no pasa corriente. El tema es que el diodo no es que... ¿Qué pasa si yo acá le aplico 100.000 millones de volts? Viento el diodo. ¿Qué significa? Acá hay 12 volts, yo lo pongo en inversa. ¿Se banca, o sea, soporta el diodo ese en inversa esos 12 volts? ¿Qué pasa si en vez de 12 volts le pongo 100.000 millones de volts? Ese mismo diodo, ¿puede como parar? O sea, ¿se comporta como no dejar pasar? Bueno, ahí está el tema de estas dos características que tienen los diodos. Tensión de ruptura en inversa, 10 volts. ¿Qué significa? En el diodo podemos ver una característica, es decir, cuando se conecta a inversa, cada diodo tiene un máximo de tensión en el que puede de alguna manera contener esa tensión. Superado ese valor, ya no se garantiza y se funde el diodo, es como se estropea, ya no cumple la función del diodo. ¿Se entiende? Entonces, este diodo en inversa, si miramos como en su hoja de datos, el fabricante dijo que está construido de tal manera de no dejar pasar, o sea, no deja pasar la tensión, o mejor dicho, hasta 10 volts. ¿Sí? Entonces, si acá esto lo pongo en inversa, ¿qué pasa? ¿Cómo habría que responder el C? Que el diodo supera el valor de, o sea, si lo pongo en inversa, la tensión que hay en la batería es de 12, pero la tensión de ruptura en inversa es de 10 del diodo, por lo tanto, el diodo no puede, o sea, lo que tiene que pasar ahí es como que se deteriora o se quema, entre comillas. ¿Por qué? Porque se superó, o sea, no es que cualquier diodo puede en inversa contener cualquier tipo de tensión. Entonces ya sabemos, entonces, una característica de un diodo que hay algo que se llama tensión de ruptura en inversa, que va a tener un valor en tensión en particular, que es el máximo tensión que puede como soportar o bloquear cuando está conectado en inversa. Antes habíamos dicho que se conectaba en inversa y como que, bueno, no importa la tensión, no dejaba pasar. Digamos, como que siempre quedaba sanito el diodo funcionando y no dejaba pasar la tensión. En este caso, bueno, vemos que el diodo se ve deteriorado. ¿Por qué? Porque supera el máximo permitido de 10 volts de la tensión de ruptura en inversa. Bueno, esa es una característica también del diodo, para ir viendo que cuando uno va a utilizar los diferentes componentes selectivos, tiene que conocer, tener algún tipo de conocimiento. Después, bueno, tenemos este caso particular donde es exactamente igual, tienen que ver la tensión en D1 y R1, que ya vimos cómo se calcula, y acá la intensidad. ¿Qué intensidad va a haber ya a simple vista? ¿Cero por qué? Porque el diodo está como bloqueando la... Está conectado en inversa. A eso, exactamente. claro, eso lo había Perfecto. 0 amperes, perdón. Este que tenemos acá son todos iguales. Fíjense, calcular esto mismo, la intensidad, y acá ¿qué va a pasar? Van a usar esto, intensidad máxima en directa de 1 amper. Acá lo que va a pasar es que la intensidad les va a dar mayor a 1 amper, ¿sí? Entonces, ¿cómo tienen que contestar la C? Que en realidad se funde el diodo, o sea, se rompe. ¿Por qué? Porque se supera, el diodo solamente puede dejar pasar intensidad, o sea, la máxima intensidad en directa que puede llegar a pasar por él es de 1 amper, ¿sí? Para que veamos la otra característica. O sea, que vemos que hay tensión de ruptura en inversa cuando está conectado en inversa, un cierto valor, y también cuando está en directa, cuál es el valor máximo de intensidad que puede dejar pasar. Bueno, este es exactamente igual a lo que venimos viendo, no más que acá tiene que calcular, obviamente, R total,
¿sí? Como están acostumbrados, de dos resistencias en serie, y después se calcula exactamente todo igual. Esa es la única variante, que tenemos dos resistencias en vez de una. Bueno, y lo que tienen que hacer acá, dibujar nada más, hacer un gráfico para que ustedes comparen, qué es lo que fuimos viendo en los otros apuntes, ¿no? ¿Cuál es la señal de entrada, la que da el generador, y cuál es la señal que llega a la resistencia 1? Acá fíjense que para simplificar, la frecuencia es de 3 Hz, o sea que hay 3 ciclos en un segundo. Piden que analicen los 2 primeros segundos, o sea que en total tienen que hacer 6 ciclos como señal del generador. Y después esto pueden ser, arriba grafican el generador y abajo grafican cómo la señal va llegando en R1, ¿sí? Fíjense que acá dice que el valor de eficaz es 220 volts. O sea, que cuando hagan dibujo de la señal, tienen que poner de pico de cuánto es. ¿Qué valor pico va a tener esta señal? Como habíamos visto hace un ratito. ¿El 311, profe? Exactamente. Y valor mínimo, menos 311. O sea que la señal que ustedes hagan, pongan que el valor pico es 311 y menos 311. Y después ven abajo cómo eso llega a la resistencia. O sea, hagan dos gráficos, serían, ¿sí? Uno arriba y otro abajo que estén sincronizados, digamos, ¿sí? O sea, para que se pueda ver cómo la parte de arriba entra y cómo de alguna manera entra el circuito y cómo llega a la resistencia, ¿sí? Digamos, de todo lo que venimos viendo, la única particularidad de esto de diodo es que acá hay una caída de tensión de 0,7 y después se comporta como si fuera un cable. O sea, deja pasar la corriente que venga y puede estar conectado en directo o en inversa. Después no hay mucha más ciencia y bueno, después de estas dos características para ver si se deteriora o no el diodo. Pero después ley de Ohm bastante sencillo, digamos, para lo que son los diodos, ¿no? Ley de Ohm, ley de Kirchhoff, que es lo que hemos viendo, pero de casos muy sencillos. Y estos no es más que hacer los gráficos que estuvimos viendo de la parte teórica, con la particularidad de que el valor pico es 311, aproximadamente, y menos 311 el valor mínimo. Bueno, y acá para que hagan lo mismo, pero cuando está el capacitor. Entonces ahí vemos que acá quedan medios ciclos positivos nada más, acá medios ciclos positivos nada más, pero con un rizo mejor, digamos, más suavizado, digamos, el tema de lo que llega a la resistencia. Y este en particular, fíjense, de onda completa, sin filtro, o sea que van a quedar todas las medias ondas positivas, y acá, como habéis visto en el apunte, será va a quedar una cosa así. Acá lo que tenemos, en particular, recuerden que en el LED es algo particular el LED, ¿por qué? Porque acaba de decir cuánto es la caída de tensión en el LED. A diferencia del diodo, que siempre es 0,7, los LED es como que dependiendo del color incluso, o las características del LED, va a tener una caída de tensión distinta. Y bueno, eso va a decir la hoja de datos, digamos, del LED cuando uno se compre, bueno, lo busque por internet. En este caso es 1,7, o sea que si quiero saber la caída de tensión en R1, ¿qué te va a hacer? 12 volt menos 1,7 y ahí tengo la caída de tensión en R1, ¿sí? No es 0,7. ¿Qué pasa acá? Fíjense que sabemos acá cuál es la caída de tensión, pero no tenemos ni cuánto es en ohms ni cuánto es la intensidad. Bueno, la característica que tiene el diodo también es que nos dice cuál es la caída de tensión en el LED. Nos dice cuál es la caída de tensión en el LED, pero también cuál es la corriente que debe pasar. ¿Por qué? Porque esto es medio preciso. Si se supera esta corriente, vamos a ver que el LED empieza a ser cada vez más como incandescente, o sea, más luminoso. Esa luz es mucho más fuerte, pero después de un cierto tiempo se termina quemando. ¿Por qué? Porque está trabajando con una corriente que no es la que el fabricante dice que debe circular. Los LED deben circular una corriente particular, que es la que dice la hoja de datos. Ya dedujimos por segunda ley de Kirchhoff cuál es la caída en R1, pero acá dice que averiguemos cuál es la resistencia, ¿no? Los ohms. Tenemos la tensión, no tenemos los ohms y no tenemos la intensidad. ¿Cómo hacemos? Tenemos dos incógnitas y un dato. Acá sabemos que tiene que circular 10 miliamperes, por lo tanto tenemos la intensidad en R1 que es 10 miliamperes también, ¿sí? Pues está todo en serie. Y de ahí calculamos cuáles los ohms de la resistencia. Bueno, y una vez que llegamos a este en particular es hacer lo mismo que estuvimos haciendo el análisis de hace un ratito cuando vimos el tema del transistor. Fíjense, empezamos primero, bueno, en este caso particular, fíjense que dice cuál es la tensión, en RC. ¿Sí? ¿Cuál es la tensión en RC? Mirando esta partecita. Estos 20 volts, ¿dónde se van a aplicar? Mirando esta parte del circuito. ¿No hay que restarle 0,7 o no? No.
solamente esta parte de acá de este circuito. Ah, O sea que Ah, esta la tensión... resistencia completa. Exactamente. O sea que acá 20 volts serían, ¿sí? O sea que los 0,7 siempre en la base. Después, ¿qué tenemos acá? Fíjense que acá vamos al revés, ¿sí? Porque ¿qué nos dice? Que esto no lo había leído, pero supongo que está saturado. Si está saturado, ¿qué significa? Que pasa la mayor cantidad de corriente, ¿no? Entonces, fíjense, en este podemos, que esto que esté saturado es un dato muy importante para nosotros. ¿Por qué? Si acá se aplica, la caída de tensión es 20 volts, yo podría sacar la intensidad en RC. ¿Que cuánto es? 20 sobre 100, ¿sí? O sea que ya tengo la intensidad del colector, Por H, fíjense que vamos al revés como íbamos antes, ¿sí? Por el HF, si yo tengo la I del colector, puedo sacar la I de la base. ¿Se acuerdan que había una relación entre la I del colector y la I de la base? Que estaba dada por el HF. Bueno, entonces ya tengo el H, fíjense que acá también nos va diciendo cómo calcular porque nos ordena esto, ¿no? No es que están mezclados y primero calculamos esto, después calculamos esto. La intensidad del colector la calculamos mediante la intensidad del colector, la calculamos recién, porque tenemos la caída de tensión, la resistencia más los ohms de la resistencia. Mediante el HF calculamos la intensidad de base, la tensión en RB, bueno, acá sabemos que es 0,7, ¿sí? Y ya sabemos cuál es la caída de tensión en RB. ¿Y cuál es la intensidad en RB? La misma que en intensidad de base. Porque acá hacemos la igualdad de la intensidad en RB es igual a la intensidad de base. Y ahí calculamos cuál es el valor de la resistencia. ¿Sí? Acá está como la receta de paso a paso cómo pueden ir calculándolo esto. ¿Sí? Obviamente que en un parcial puede ser, bueno, calcule la resistencia de la base. ¿Cuántos ohms tiene la resistencia de la base? Y bueno, ustedes tienen que hacer todos estos cálculos intermedios para justamente llegar acá. Bueno, y después, este en particular, ¿en qué estado está el transistor? En corte, profe. Está el corte y por lo tanto entonces, ¿cuál es la intensidad en el colector? 0, ¿no? 0, ahí está. O sea, es más bien conceptual. ¿Sí? Fíjate que no hay datos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el dato más importante? Que fue lo que dijo el alumno hace un ratito. Bueno, nos damos cuenta que 0,6, por lo tanto, nunca termina poniéndose en funcionamiento el transistor.